Hola, querida comunidad. En esta ocasión les quiero compartir algo que hice hace un tiempo para una prestigiosa universidad acerca de cómo es el proceso para convertirse en PMP, que es parte de este certificado a nivel mundial que forma parte del PMI, de este famoso Instituto de Gerenciamiento de Proyectos. Entonces, el PMI otorga estos diplomas o reconoce a quienes han tenido años de experiencia liderando, gerenciando proyectos y les otorga el certificado PMP. Ante ello, yo les quiero dar un poquito la agenda de trabajo, lo que quiero explicar en este momento. La una sería, por decirlo así, a ver si me funciona la más perfecto. ¿Cómo ha ido madurando el PMP a través del tiempo? Como punto uno. ¿Cuál es la estructura actual del PMBOK 7 actualmente vigente? Sabrán ustedes, quienes estamos en el mundo de la gerencia de proyectos, existe la nueva versión que saldrá a finales del 2025 o a inicios del 2026 de PMBOK 8. ¿Cómo es la forma de aprobación para hacer un PMP? Y finalmente, ¿cómo es el proceso de inscripción? Vamos por el punto uno, la línea del tiempo del PMBOK Guide, ¿ya? Acá quiero recordar algo, mencionar algo que generalmente se confunde a esto como una metodología y no es una metodología, es únicamente una guía. Y le voy a explicar en las láminas subsiguientes por qué digo eso, por qué refiero eso. Y le voy a explicar de manera bastante lúdica de ser el caso. Les comento un poquito cuál es la línea del tiempo de cómo va este instituto. Fue de alguna manera formalizando las guías o las formas de trabajo, los frameworks que hablan los tecnológicos en el tema de la gerencia de proyectos. Si podemos poner una línea de inicio en el tiempo, podríamos decir que el mismo típico diagrama de Gantt en 1917 aparece con esa idea de alguna primeras pantallazos de intentar hacer una planificación, el típico diagrama de Gantt. Tiempo después, en el 57, aparece a través de los ejercicios militares, como todo en el mundo, los procesos, la mejora nace de todos estos procesos o ejercicios de grandes corporaciones militares, nace el famoso método de la ruta crítica en el 57. Si yo avanzo en el 69, nace la fundación, un grupo de expertos a partir de una asociación, empiezan a formalizarse y crean en el 69 la Fundación PMI desde esa fecha. En el 75 aparece el famoso diagrama, el método de cascada, donde dice vamos de etapa a etapa, uno atrás de otro, el método de cascada. En el 86 aparece Scrum, forma parte de las metodologías ágiles. De aquí es importante mencionar, miren, desde el 86 aparece ya esto como una metodología Scrum a partir y de ahí nace también el manifiesto, aquí el manifiesto Agile. Miren cómo desde el 86 dicen César, pero eso ya está de moda ahora, está en último que está apareciendo. No, no, miren, ¿desde cuándo del 86 aparecen estas metodologías ágiles? Una de ellas es Scrum. En el 89 aparece ya así una metodología del gobierno británico, tanto para empresas públicas y privadas, Prince, en el 89. Voy en el transcurso del tiempo y aparece el primer Pembroke, la versión uno. ¿Por qué voy a mencionar las páginas? Y esto quiero que esté bastante como un punto a resaltar. Poner mucha atención en eso, ¿no? Son 176 páginas, 9 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos y 37 procesos documentados que aparecen en esa primera versión. A las áreas de conocimiento se han tratado de confundir como las famosas etapas. No, 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 para nada, no son etapas, ni tampoco están de manera, por decirlo así, interrelacionadas de manera explícita. Toda la vida es implícitamente relacionada, pero las áreas de conocimiento no. La idea es, por poner un ejemplo lúdico, es como en el colegio. Yo estudié física, matemática, química, áreas de conocimiento. Pero en la práctica, digamos que yo cuando quiero me acerco a mi comedor, a mi cocina y quiero cocinar algo, ahí aplico implícitamente algo de física, algo de matemática para medir las onzas de arroz o lo que yo quiera hacer, y también el tema de química, saber cuándo está caliente y cuándo no. Miren cómo yo aplico esas áreas a través de un ejercicio práctico.
pero no significa que están interrelacionadas, física con la química, con la matemática, sino a través de este ejemplo quiero decir que yo tomo esas áreas para aplicar en la práctica y saber de mi experiencia cómo ir haciendo ese mix, pero no están interrelacionadas, no son etapas. Y eso es una de las causas que ha generado que se cree que el PMI es una guía, perdón, una metodología. No, no, y para nada, no es una metodología, es una guía, por decirlo así. Sigo avanzando, estamos en la versión uno, vamos a la versión en el 2, en el 2000 aparece la versión 2. Miren cómo crece la cantidad de páginas, no muchas, pero ya se va creciendo, 206 páginas, 9 áreas de conocimiento, 5 procesos y 39 procesos documentados. Sigo avanzando a la versión y aparece el de 2001. Miren, aparece el manifiesto ágil, ya, miren cómo de alguna manera, ¿por qué hago esta mezcla entre el agilismo y el proceso tradicional de gerenciamiento? Porque sabrán que algún momento del tiempo, y lo voy a explicar siguiente, se va a hacer una complementariedad. El PMBOK 3 aparece en 2004 y aparece con 388 hojas, 9 áreas de conocimiento, 5 procesos y 44 procesos documentados. Voy al 2008 y aparece la versión 4, 467 páginas, 9 áreas de conocimiento, 5 procesos y 42 procesos documentados. Miren cómo va creciendo la cantidad de páginas, significa el nivel de detalle. Voy recorriendo al 2013, voy con el PEMBOK 5, 589 páginas, 10 áreas de conocimiento, 5 procesos y 47 procesos documentados. Miren cómo un poquito va creciendo el libro. Tanto así que en el 2017, el PEMBOK 6, aparecen 756 páginas. 616 corresponde al PEMBOK normal y aumenta como un anexo las páginas, la guía de Agile, de 140 páginas. 10 áreas de conocimiento, 5 procesos y 49 procesos documentados. Pero aquí existe un break, por decirlo así. ¿En qué sentido? Que el PMBOK se da cuenta de que el mundo o el mercado, quien compra o adquiere este servicio del PMI, lo iban interpretando como una metodología. Y no era una metodología, no significa que si yo me aprendía de memoria las 756 páginas, rendía el examen, yo era automáticamente gerente de proyectos. No, y eso fue un poquito malinterpretándose. Tanto así que de manera interna les puedo decir que el PMBOK se da cuenta que lo están tomando como una metodología, cosa que nunca nació así, sino fue simplemente como una guía. Entonces aquí hace un corte en la línea del tiempo y en el PMBOK, y otra cosa que más he mencionar, aquí la primera pantallazo de cambio, se dan cuenta de que la gente o el mercado está entendiendo de que si yo leo el libro soy automáticamente gerente y no, y empiezan a hacer una pequeña transición. En el 2020 aparece un link, una página, un portal donde se publica las mejores guías, las mejores prácticas, las mejores experiencias. En el 2020 aparece el PMI Start más Plus, donde se publica una bitácora, una bitácora de conocimiento para compartir todas esas mejores prácticas a nivel mundial. Esta es la transición para que en el 2021 aparezca el PEMBOK 7 con casi la tercera cantidad de páginas, 274 páginas. Allá la metodología ágil aparece ya por separado como un libro aparte, 12 principios de dirección de proyectos, 8 dominios de desempeño y aparecen modelos, métodos y artefactos aplicables, que se puede decir como instrumentos. Pero me preguntará César, ¿a qué refieres con principios y a qué refieres con dominios? Miren, no aparece en el 2007 y eso quiero un poquito, voy a resaltar acá con un marcador, a ver si me permite el pizarrón. No aparecen procesos, no aparecen los procesos documentados, sino aquí también comete un error, el PMBOK, el PMI, que dice, bueno, se entendería que quien quiere seguir este curso es ya un gerente fogueado, que tiene muchos años de experiencia.
entonces ya no le voy a replicar lo que él ya sabe, los procesos. No, no, no. Lo que yo voy a hacer ahora, dice en el PMBOK 7, en la versión 7, es sus habilidades blandas, de estrategia, de liderazgo, de trabajo en equipo, fortaleciendo las habilidades blandas, creyendo el PMI de que las habilidades fuertes, es decir, el conocimiento duro y puro, yo ya lo conozco, porque se entendería que si quiero ser un PMP, yo ya soy un gerente fogueado. Ese es un pequeño error y les voy a explicar por qué sucede eso. Entonces, el PMI dice, bueno, yo tengo entendido de que son gerentes los que estudian eso, por tanto, yo les voy a dar un valor agregado y les voy a dar el tema de habilidades blandas. Vamos a hablar acá el tema de principios, vamos a hablar el tema de dominios y les voy a dar instrumentos, les voy a dar artefactos. Y así también les voy a dar también lo que está en tendencia, cosa que ya de muchos años vino, ¿no? Las metodologías ágiles, porque las empresas ya no pueden esperar que un proyecto termine de 1, 2, 3, 4 años. No, no. Yo quiero que entregues valor ya a los 2, 3 o 4 primeras semanas, lo que en eso se conoce como allá, como los famosos sprint, entregar valor continuamente. Pero regresando al tema, 2021 genera y aparece el PMBOK 7 con este cambio dual de habilidades fuertes a habilidades blandas. Habla acá ya de liderazgo, de cosas un poco como trabajo en equipo, de stakeholders, pero desde el punto de vista de gestión. A eso se refiere el PMBOK 7. Hasta ahí quise hacer un pequeño resumen y lo que yo intento con ese resumen es hacer ver que fue un proceso de evolución del PMBOK Guide, ya de la guía, como un proceso de evolución. Pero como toda evolución, puede ser que yo retroceda o yo adelante. Y vamos, César, ¿qué será con el PMBOK 8 que ya está pronto a salir? Y eso lo voy a explicar en las siguientes láminas. Pero quiero ir con el orden cronológico. El PMBOK Guide, en el PMBOK 8 aparece una cierta coherencia. Miren, primero no se sabe cuántas páginas, y miren, lo que se da cuenta el PMBOK, se da cuenta es que de la versión 6, ¿se acuerdan que les decía que eliminaba las habilidades fuertes? Y ahora se tiene pronosticado, según el borrador, que vuelven los procesos, porque resulta que el mercado no entendía ese tema del tema de habilidades blandas. Entonces ahora quieren hacer un mix, no en esta versión, sino en la 2000, en la futura, en la PayBook 8. Ahí vuelven los procesos, vuelven los procesos documentados. Miren los dominios de desempeño y se integran, o se hacen link con los principios de dirección y meten algo también de inteligencia artificial. Pero esto está un borrador que es la tendencia, según se ha podido leer en los famosos blogs. Pero yo quiero un poquito regresar a lo que estamos, cómo está estructurado el PMBOK 7. Yo solo quería dar una mención de cómo se está guiando el PMBOK en este tiempo, la gerencia de proyectos según el PMI. ¿Cómo está estructurado el PMBOK 7? Entonces yo tendría que comparar contra la versión anterior, no con la futura, porque la futura tendría que decir que es un borrador futuro. Comparemos con la versión anterior. En la versión actual del PMBOK 7, yo tengo dos libros en uno, que es el uno es el estándar para dirección de proyectos y el segundo es la guía para los fundamentos de dirección de proyectos. Es decir, están dos en uno. Por tanto, yo observo los cambios. Miren cómo estaba estructurado el PMBOK 6. Yo hablaba ahí, si ustedes pueden ver en el pizarrón, hablaba de las áreas de conocimiento, hablaba sobre el estándar de la dirección de proyectos, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y hablaba aquí en el PMBOK 6, hablaba de integración, hablaba de alcance, hablaba de cronograma, hablaba de costos, hablaba de riesgos. Miren cómo de alguna manera se estructura bajo y se vende la idea bajo una metodología, pero en ese error también se comete esa indelicadeza y él se da cuenta. Pembo dice, no, esto nunca fue una metodología, fue una guía, una guía. Por tanto, vamos a cambiar en la versión 7 y vamos a afinar, a actualizar, a potenciar el tema de habilidades blandas. Y miren cómo cambia la estructura del PMBOK 7. Hablo yo de principios, hablo yo de dominios de desempeño y ya voy a explicar después qué son estos principios, qué son estos dominios.
pero yo quiero que se entienda esto. Miren cómo yo cambio la estructura mental de áreas de conocimiento, como está el cuadrito en verde en pantalla, áreas de conocimiento, el estándar, y ahora hablo de principios y dominios. Dicen, César, pero si me estabas diciendo que en la versión futura 8 voy a hacer un mix de las dos. Claro, porque ahora se dio cuenta en el PMBOK 7 que se está cometiendo, no sé si la palabra un error, pero sí como un proceso de curva de aprendizaje, como un proceso de mejora continua. Actualmente tendría que yo, en el PMBOK 7 se entiende que quien va a leer el libro ya es un gerente experimentado, que solo va a través de habilidades blandas fortalecer a través del libro 7. Dicen, César, pero no tengo habilidades blandas y tampoco soy un experto gerente. Entonces, en papel, hipotéticamente, yo debería leer los dos libros. El uno, desde el punto de vista de las habilidades fuertes, la técnica pura y dura, y las habilidades blandas en el PMBOK 7. Eso en papel. Yo debería, entonces me dicen, César, yo debería leer el libro de 700 hojas, sí. Y el libro del 7 de 200 hojas, sí. En total, aprox, si yo aumento la metodología ágil, son unas 1100 hojas que debería leer. Si es que yo no tengo conocimiento y no soy experto en tema de gerencia de proyectos. Miren un poco cómo les explico de manera transversal y honesta a qué se pueden enfrentar y cómo está actualmente, ¿no? Y no olvidar, por favor, vaya a aparecer un gurú. Acá de proyectos es solo desde mi punto de vista y mi valoración personal de cómo yo miro el PMI a través de su PMP. Entonces, en el PMBOK 7, hablaba, decían, César, hablas de principios, hablas de dominios de desempeño. ¿Y qué son? Si yo hago un versus, una comparativa, un principio es como una regla de comportamiento, es una forma de pensar, y son 12. Ah, son 12, César, vamos a ver cuántos estaban descritos. Sí, vamos a proceder un poquito en las láminas, a ver si son 12 realmente, si está bien hecho mi, mi presentación, vamos a ver. Sí, acá están 12, miren, sí, está bien hecho, miren cómo empate, 12 y 8 dominios. Ah, vamos a ver si es que está empatado esto y a ver si es que estoy presentando bien las cosas. Principios, ¿cuántos? Ah, 2 y dominios de desempeño, 8. Perfecto, está cuadrado. El principio, yo hablo, es como una forma de pensar. El dominio de desempeño es orientada a resultados. El principio es una brújula interna mía de cómo debo comportarme, mientras que el dominio de desempeño intenta decir o quiere decir que es un tablero de control de qué observar, qué gestionar. Esas son las diferencias entre principio y dominio de desempeño. Preguntase, César, pero no logro entenderte, por favor, ¿qué es realmente principio y dominio de desempeño? Para eso estamos y te voy a dar un ejemplo. Tanto, vamos a retroceder y quiero que ustedes vean, aquí, tanto en dominio, ven aquí en pantalla, yo veo una palabra que se llama, vamos a ver con la pantalla que se dice equipo. Equipo en principio y equipo como dominio de desempeño. César está repetido. No. Equipo es una cosa desde el punto de vista de principio y equipo es otra cosa desde dominio de desempeño. Tanto así, entonces les voy a explicar como ejemplo. Equipo como principio, ¿qué quiere decir? Quiere decir, en comparación contra equipo desde el punto de vista de dominio de desempeño, equipo, ¿qué significa? Ejemplo, es actuar siempre promoviendo la confianza, el respeto mutuo, la comunicación abierta entre los miembros. ¿Qué quiero decir con eso? Tal cual está en pantalla. ¿Qué es el líder que genera confianza, que genera respeto? Es la comunicación. Y retrocedo, y yo quería decir, miren, es mi forma de pensar como un principio de vida, que yo digo que siempre promuevo la confianza, el respeto, que me comunico con todas las personas del equipo, no solo con mi equipo de confianza, sino todos quienes forman mi equipo de trabajo. Es un valor. No te dice qué tarea hacer, no, porque es un principio, sino cómo yo debo comportarme y decidir. Mi comportamiento va a ser que debo transmitir confianza en mi equipo, un principio. Respeto, un principio. Comunicación con todos, un principio. Por ejemplo, es organizar una sesión semanal de diálogo abierto para que el equipo proponga ideas sin jerarquía, sin miedo, trabajar en equipo.
Eso es un principio desde el punto de vista de equipo. Y ahora lo comparo con un dominio de desempeño. ¿Cuál es la diferencia? Y es bastante grande. La diferencia, en cambio, es que ese equipo, yo como líder le debo dar roles, debo darle comunicación, debo darle desempeño. ¿Yo cómo voy a medir el desempeño de este equipo? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? A eso se refiere como dominio, desempeño, como una acción concreta, por ejemplo, ¿qué hacer y qué lograr? Señores, esto vamos a hacer a través de una designación de funciones. Y así te voy a evaluar el desempeño como líder del equipo. Y también, por ejemplo, ya está el repetitivo, designar responsabilidades, resolver conflictos, medir con indicadores de desempeño el equipo. ¿Notan la gran diferencia ya con este ejemplo lúdico entre equipo desde un punto de vista de principio y equipo desde el punto de vista de dominio de desempeño? Ahora, quiero que explicarles de manera breve estos principios que son la gran mayoría, ¿no? El principio de administración, ¿a qué refiere? A que yo como líder o como gerente de proyectos debo estar responsable de que todo el equipo, un ejemplo muy práctico, ¿no? Y muy simple y sencillo, que todo el equipo tenga sus computadores, que todo el equipo, no sé, tenga sus oficinas, sus cubículos, sus sillas, sillas ergonómicas, que estén pagados al día, que si es que no responde alguien de compras, yo como líder me acerco a compras a decir, mira, César te pidió en un correo y no hay respuesta. Yo administro el proyecto. A eso se refiere como un administrador. ¿Y qué? Nuevamente, gestionar como equipo, generar confianza, ser un líder, un gestor estratégico y dar luces al equipo, defender al equipo en esas reuniones de directorio pesadas, defender al integrante que no cometió un error porque lo hizo mal, sino que, espera un ratito, a eso me refiero con equipo. Sí, vamos a ver, mis disculpas, creo que la presentación se me movió. Voy a volver a, mil disculpas, por favor. Sí, ahí estamos, perfecto. Hablaba como equipo, hablaba como los interesados que deben existir, es decir, los stakeholders. ¿A qué me refiero con los stakeholders? Aquellas personas que son parte del proyecto, que yo como líder debo acercarme a compras, a logística, a bodega, a recursos humanos, al financiero, administrativo, para poder gestionar el proyecto. Y a la par también saber que el proyecto esté generando, genere valor, que esté generando valor. ¿En qué sentido? Que un proyecto, cuando yo lo planteo, debo generar de alguna manera beneficios. Y eso debe ahora el gerente de proyectos valorar. ¿En qué sentido? En que no solo esté cumpliendo con el presupuesto, con el cronograma, con los productos. No, no, no. Yo debo ir más allá. Saber si ese proyecto vale la pena desde el punto de vista, si está contribuyendo a la estrategia de la empresa, si genera valor a la empresa o es un proyecto más que solo estamos gastando dinero, que estamos dando tiempo, recursos y no aporta a la organización. Entonces, yo como gerente debo validar o valorar o confirmar que el proyecto esté alineado a la estrategia de la empresa y que aporte valor a que sea más y más grande la organización en donde yo me esté ubicado.
A la par me pide un pensamiento sistémico, que yo tenga que decir, mira, César, esto no es solo la gente, es un proyecto, digamos, de una planta industrial, de una construcción de un galpón o una planta. No, no, esto no afecta también a mis proveedores, no afecta a mis clientes cuando me visitan, a mis proveedores cuando me hacen la logística de entrada, o a quienes, a mi logística de salida, a todos los carros, a todos los camiones terciarizados que tenemos, externalizados. No debo pensar eso en el diseño de este galpón, de esta fábrica industrial, de esta planta. Eso es un pensamiento sistémico. Y a la paz, en la línea transversal, un liderazgo. Miren, esos son en el libro 7 de manera más detallada, habla de estos principios de liderazgo. Me habla también que yo debo adaptarme. ¿En qué sentido adaptarme? En que si existe un cambio, yo debo alinearme a ese cambio, no cerrarme, sino ver las potencialidades de ese cambio y adaptarme a los nuevos liderazgos o las nuevas formas de pensar. Digamos que por un momento hubo un cambio de un gerente general, un CEO, y ahora quiere que esa planta industrial también incluya un galpón, por seguir el ejemplo. Entonces, ¿yo qué? Debo adaptarme y alinearme a ese nuevo requerimiento y no cerrarme y decirme, no, es que no está dentro del cronograma, no está dentro de la planificación, por tanto no puede hacer, no, no, yo debo adaptarme a las nuevas necesidades y validar también la calidad. Dicen, César, pero yo no entregaba calidad en las anteriores versiones, no, acá es un poquito más explícito desde el punto de vista de valor. Hacer, y ya vamos a hablar más adelante de la detección, pero aquí la calidad es transversal y de manera explícita. Y saber que todo proyecto es complejo, que siempre va a haber complejidades. El riesgo, y ahora que es un boom ahora a partir de lo que nació o apareció este tema del COVID, el riesgo ya es punto de agenda dentro de los proyectos. Saber identificar el riesgo, medirlo, diagnosticar e implementar planes de mitigación para minimizar o eliminar ese riesgo. Adaptarme nuevamente a una capacidad de respuesta. ¿En qué sentido? A que si existe algún problema, yo deba de alguna manera salir avante, es decir, tener capaz de resiliencia. A pesar que no se cumplió con una parte o componente del proyecto, yo debo continuar y seguir con la misma actitud. A eso se refiere con capacidad de recuperación. E indudablemente el tema de gestión del cambio, que siempre lo único fijo, como dicen los gurús de proyectos, lo único fijo es el cambio. Por tanto, siempre debemos estar abiertos a que haya cambios, cambios en el cronograma, cambios en el alcance, cambios en los costos. Ya a eso se refiere que debemos aceptar el cambio. Y poner un ejemplo, me yo les hablaba un ejemplo acá se hablaban del tema de lo que es el punto 4 de valor. Ahora les voy a dar un ejemplo más explícito. ¿A qué refiere César con el famoso valor? Un ejemplo práctico. Una empresa tiene una visión, como ven en pantalla. A través de esa visión, yo, ¿cómo implemento esa visión? A través de una estrategia. ¿Y cómo implemento esa estrategia? De manera táctica, a través de objetivos y metas. Miren nuevamente, yo tengo una visión como empresa, la implemento a través de qué? De una estrategia empresarial. Y esta estrategia a través de qué la implemento, a través de qué? De objetivos, que si yo los valoro cuantitativamente serían las famosas metas. Pero escojamos un objetivo. Ese objetivo, para poder ser ejecutado o tangibilizado, yo debo tener proyectos, iniciativas, para poder lograr cumplir ese objetivo. Debo tener un programas, puedo tener un portafolio, que puede ser la unión de un proyecto o de varios programas. A eso se refiere la típica cascada estratégica. Pero yo debo analizar como gerente responsable del proyecto, del programa, del portafolio, yo debo saber si es que eso me está generando una gran duda, como ven en pantalla. ¿Eso me está generando valor? ¿Está generando aporte? ¿Está sumando a la estrategia de la empresa? ¿O es un proyecto aislado que estamos gastando el dinero? Eso tiene que ver ahora el gerente de proyecto, no solo cumplir con el cronograma, sino ir más allá, analizar estratégicamente si el proyecto, el programa o el portafolio, como ven en pantalla, está generando valor. Esa es la gran versión, la gran diferencia del PEMBOK 7 con el 6. Y es lo que ahora está midiendo en los exámenes actuales
del P para ser PMP. Saber si yo tengo esa capacidad estratégica de ver y analizar si mi proyecto o mi portafolio o mis programas o iniciativas están generando valor. Y no solo la parte táctica operativa, de saber si es que se cumplió con el cronograma, con el presupuesto, con el alcance. No, ir más allá, está generando valor. Miren, así se explica de manera detallada un principio denominado valor. ¿Y a qué refiere? Y nuevamente recalcar que ya no solo debo ver yo el costo del proyecto, el tiempo, el alcance, sino yo debo ver que si está generando valor, está generando beneficio, está generando calidad del proyecto. Miren, a eso se refiere con ese análisis que se debe o se debería hacer cuando yo leo la guía del PMBOK 7. Y calidad, lo más importante. ¿Estoy yo valorando la calidad? Y ahora miren, acabamos de ver nosotros los famosos principios. Y ahora miremos los famosos dominios de desempeño. ¿Se acuerdan que les explicaba yo la diferencia entre equipo, entre principio y lo que es dominio de desempeño? También se hace la misma diferencia con los interesados. ¿Cómo medirlos? ¿Cómo gestionarlos? Al equipo, ya los expliqué anteriormente, cómo yo mido, cómo yo gestiono al equipo. El ciclo del proyecto, cómo de alguna manera yo debo valorar en toda la etapa de creación del proyecto, el ciclo de vida del proyecto, cómo yo debo gestionarlo, cómo yo debo mejorarlo. La planificación, cómo yo debo mejorar, cómo gestionar, y aparecen todos esos famosos instrumentos, esos artefactos que dice el libro. Yo debo también medir el trabajo del proyecto, la entrega, cómo yo estoy entregando el proyecto, estoy cumpliendo con las expectativas, con entrega de valor, y saberlo medir al proyecto. La incertidumbre acerca del riesgo, qué tan riesgoso es, qué tan incertidumbre, qué tan es la certidumbre, también es parte del análisis del libro. A eso se refiere. Y aquí brevemente también hablo también nuevamente de una evolución. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, hablo también a esos famosos cambios. Miren los cambios que les hablaba. César entonces cambió bastante, claro, porque yo no hago la parte técnica. Ahora hablo de las habilidades blandas. Y ahí lo que yo hace la mención y dice, bueno, está pasando algo. Ahora resulta que nos estamos fortaleciendo en habilidades blandas, pero resulta que están descuidando las habilidades fuertes. Por eso es que nace la versión o van a ser la versión 8. Regresan, hacen un mix de grupos, de procesos, procesos documentados con dominios y principios y meten ahora la inteligencia artificial. A eso se refiere por qué la versión. ¿Ha cometido un error? No, para nada, sino es parte, creo yo, de mi punto de vista personal, es un parte de un proceso de mejora continua. Voy a la siguiente etapa, ¿no? Que ya el punto que quería hablar yo el tema sobre el tercer punto, que es cómo yo puedo aprobar este examen. Hay dos formas de aprobar el examen. Si tú lo ves como una guía, pero si yo lo veo como una guía, yo entendería que es que yo soy un gran experto gerente, que tengo 10 años, 20 años de gerencia de proyectos, de líder de proyectos, es como la pantalla que ven los Navy SEAL. Significa que yo, por ejemplo, es como que yo tuviera mis cicatrices aquí, si me vieran físicamente en el pecho, en los brazos, en la cara, cicatrices del proyecto, de tantos errores que he cometido. Y ahora soy un buen gerente, pues no porque siempre he logrado avanti los proyectos, sino porque he cometido muchos errores que ahora me doy cuenta que ya no vuelvo a cometer. Si yo tengo esa experiencia, solo con una pasadita del libro, yo apruebo el examen. El libro, el uno, ¿no? Porque les decía que son dos. Agile, esta sí es metodología. Entonces, como yo aplico en el día a día y tengo 20, 30 años de experiencia, 15, 10 años, tampoco exageremos, yo solo leo, miren cómo hasta la pantalla está más grande a la mano izquierda y acá en mano derecha está más pequeña. Y si es que puedo también los famosos simuladores, ¿ya? Que puedo encontrar de cualquier valor y cualquier precio, ¿no? Ahí el Pablo Ledo, que es uno de los mejores, ¿ya? Esa es una forma. Si yo veo, nuevamente recalco, como una guía, ¿por qué? Porque yo soy un gran experto en proyectos, pero hay la otra opción, ¿no? Hay, regresando, pero yo ahora sí le quiero ver como un manual, como una metodología. Ahí es al revés, totalmente, César. Yo no tengo experiencia. No sé por qué estoy aquí inscrito, si no ya me tocó y me colocaron ser líder y no tengo mucha experiencia, tengo 1 o 2 años. Entonces es como una conscripción. Te va a suceder esto.
y por eso es tan pequeño. No en pequeño significa desde el punto de vista de acción, no, no, es solo de manera ilustrativa, como una conscripción. Imaginemos cuando yo vivía con mis padres, levantaba yo a las 9, 8 de la mañana, un sábado, un domingo a descansar, ¿no? En la conscripción, en la época antigua, nos hacían levantar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para bañarnos en agua fría. Entonces, esto les va a dar durísimo. Si yo no soy gerente de proyectos, no tengo experiencia, yo tengo apenas 1 o 2 años ni como gerente, sino apenas como parte del equipo, entonces yo tengo que estudiar y en este tamaño, en esta proporción. Dale, si es que yo quiero solo dedicarme a probar el examen, debo darle durísimo a los simuladores, hasta tratar de grabarme las respuestas, si yo quiero automáticamente aprobar. Nuevamente, debo leer el libro, eso, ¿no? Y debería leerlo, pero de manera súper detallada. Y el libro de Agile también. Si yo lo veo como un manual, si yo no tengo como experiencia, ¿ya? Que nosotros, y acá nuevamente le recalco, nuevamente aquí viene en la forma del manual de estudio. Acá una parte, y como yo, y nuevamente le digo, César, pero me decías que el PMBOK se hablaba de las partes técnicas, claro, entonces si no tienes experiencia, también tienes que leer el libro 6 para que tengas experiencia en papel. Tendrías que leer el libro 6 y además el libro 7. A eso se refiere. Y el mismo, si es que yo, como manual de estudio, como un manual, no como una guía, yo tengo que sentarme a leer el libro. Tengo que sentarme y a grabarme las respuestas de los simuladores. No tengo de otra. Entonces, solo así, como ven en fotografía, yo debería tener una técnica de estudio, una técnica de lectura con marcadores, saltadores, hacer impresos si soy de la vieja escuela para estar leyendo en el momento del almuerzo o antes de levantarme o antes de acostarme, revisarlo, darle lectura. Pero si yo no voy a lograr 100 sobre 100, puedo sacar menos. ¿Saben qué va a suceder? ¿O cuál es la causa para que suceda esta? Si yo era primera que lea el libro, pasa esto. No, no, no vamos a sacar 100 sobre 100 si yo tengo esa cultura de leer los libros así, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero, no tengo experiencia como gerente de proyectos, ¿ya? Debo leer los 3 libros, el 6, el 7 y la metodología ágil. Y de esta manera, como ven en pantalla, nuevamente recalco, miren, como ven en pantalla, sentarme a leer el libro. Y la otra es que sí me va a pasar, y eso también queda el escenario presente, ¿no? Hay que trabajar bajo escenarios, eso también habla sobre riesgos, habla sobre el tema de que si no tengo una buena técnica de lectura, va a suceder eso. A la primera que yo lea mis 5 primeras hojas, me empiezo a dormir. En este curso, lo digo porque yo estaba planteando este curso, ¿qué es lo que te voy cuál es mi valor agregado, César? Entonces, si no es como guía, si no es como manual, entonces, ¿en qué me vas a ayudar tú? Mi idea es que nadie te salva, tienes que leer el libro, eso es imperdible. Hay que leer el libro, el otro libro de Agile, y yo debo también con los simuladores. Eso es imperdible. Si es que yo quiero, si mi misión es pasar el examen, dicen César, pero quiero que sea gerente de proyecto, sí, eso ya es otro foro. Acá mi misión es pasar el examen, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es el valor agregado de este curso, de este taller que yo voy a brindar? Es que vas a estar acompañado de esta persona. ¿Y quién es esta persona? De una persona que de alguna manera la sabe y la mueve, que ha dado clases, ha sido profesor de esos expertos. César, pero eso es solo la metodología tradicional, sí, pero si ves a la derecha, también he aplicado yo la metodología ágil, y generalmente, no casi siempre, pero generalmente a través de la banca. Esa es mi experiencia. Yo te voy a compartir mi experiencia de cómo aprobar el PMP. ¿Por qué? Porque tú puedes ver ahí, yo he sido docente o profesor de esos gurús. Por tanto, ¿qué es lo que yo vamos a hacer esto? Vamos a ser como una especie, la pantalla no me ayuda, pero lo que intento decir es que vamos a ser como un laboratorio empresarial. Vamos a través de estudios de caso, a través de compartir mi experiencia, vamos a tratar de hacer algo lo más práctico posible. Casos de la vida real, para que de alguna manera ustedes puedan imaginarse que tuvieron esos 10 años de experiencia como gerente de proyectos a través de casos de estudios o compartir mi experiencia para que ustedes puedan tener esa como visión imaginaria de imaginarse esos momentos en el tiempo. Y al igual también, que yo ofrezco en este curso es ya desde el punto de vista metodológico, porque yo soy docente a nivel de pregrado y posgrado,
No solo, y esta es una metodología ya como docente, pueden ver en pantalla en la parte superior que no solo me van a escuchar, sino que vamos a leer el libro, vamos a ver, han visto que mis láminas son bastante gráficas, ver y escuchar, y vamos a conversar con ustedes, a decir y a discutir, y vamos a hacer, y vamos a enseñar a otros, porque también vamos a tratar de intentar hacer algunos talleres para que puedan ustedes presentar. Miren así un poquito, miren cómo aumenta su capacidad de éxito de aprobar el PMP si nosotros no solo escuchamos, sino además de escuchar, leer. Sigo bajando la pirámide. Ver, ver y escuchar, decir y debatir, hacer, decir y hacer. Miren cómo aumenta el proceso de aprendizaje. A la par también este curso a través de mi persona, yo hablaba ya aparte del punto de vista metodológico, pero dicen, César, esto es teoría, claro, pero en la práctica lo que yo te voy a enseñar es con mi experiencia, es como este pequeño dibujito. Yo te voy a enseñar los trucos para pasar las fases. ¿Para qué? Para que puedas vencer al terrible, estos somos de la vieja escuela, no sé si alguien me ayuda con el nombre, para vencer al terrible examen PMP. A eso se me refiere. Yo te brindaré en este taller los tips, las claves, un toolkit para que puedas aprobar de manera eficiente, pero nadie te salva que debes leer, que debes preparar, ¿ya? No es que yo tengo la varita mágica, no, no, esto es de lado y lado. Esto es de lado y lado. Y finalmente, para poder terminar, quiero explicarte cómo que, en algún momento, si tú apruebas, si tú eh, te capacitas en cualquier nivel de curso de PMP, los requisitos para el examen, ¿cuáles son? Es que es un tiempo en 230 minutos. Será casi 2 horas, será. Dos, 120, 180, 3 horas, ¿no? Casi 4 horas, ¿no? Casi 4 horas. Son 175 preguntas, más 5 que son de prueba, como de calentamiento. Son 3 oportunidades que puedes dar durante un año desde el primer momento que te inscribiste y es en línea y de forma supervisada, así con cámara encendida, ¿ya? Tú puedes aprobar de dos, ¿cómo es el proceso de selección? Tienes la opción A si tú eres bachiller, pero debes mostrar 5 años de experiencia y tener un diploma de 35 horas de capacitación. La opción B es que tengas un título de segundo nivel y 3 años de experiencia. Y la opción C es que tengas un título de tercer nivel y 2 años de experiencia. Ya dicen, César, pero ¿cómo comprueba el PMI estos documentos? Sí, al final, que soy una confidencialidad de esta conversación, el PMI da por sentado de que tú eres una persona honesta y si tú dices que tienes tercer nivel, bienvenido sea. Si tienes tú 2 años de experiencia, bienvenido sea, o más, bienvenido sea. Pero en algún momento, antes de rendir el examen, antes de que tú procedas a pagar, el PMI hace una auditoría aleatoria que de 1.000 personas en el mundo saliste tú premiado. Y a ti te pregunta mediante un intercambio de correos que le envíes tus títulos de tercer nivel, los documentos que digan los certificados de trabajo, de ser el caso que digas que tú tengas 5 años, 3 años o 2 años, y el diploma de que seguiste en algún momento un curso de 35 horas de formación. Es una auditoría, puede ser que te pregunten o no, pero es una auditoría aleatoria. A eso se refiere un poquito lo que quería presentarles en esta pequeña introductorio para que apruebes el PMP. Espero que te genere, como todos mis videos, un tema de valor agregado y agradecerte. Muchas gracias por tu asistencia y por tu tiempo.